Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Hay vidas que por azar o por voluntad se convierten en metáforas de toda una época. Constancia de la Mora Maura y su hermana menor, María de la Mora, conocida como Marichu, crecieron en el mismo hogar aristocrático madrileño. Compartieron juguetes, institutrices y veranos familiares. Sin embargo, la España de los años 30, crispada por la polarización política, el choque social y el estallido de la guerra civil, las empujó a bandos enfrentados. Constancia, intelectual, viajera, independiente, se convirtió en una de las voces de la República y del comunismo español. Marichu, elegante, próxima a José Antonio Primo de Rivera, se transformó en una figura destacada de la sección femenina de Falange. No fueron solo dos hermanas con ideas distintas, fueron símbolos vivientes de la España dividida, irreconciliable, donde familias enteras se rompían en nombre de banderas e ideales. Para comprender esta historia mejor debemos retroceder a la España que las vio crecer. Las hermanas nacieron en una familia vinculada al poder político. Eran nietas de Antonio Maura, líder conservador de principios del siglo XX, 5 veces presidente del Consejo de Ministros durante la Restauración. Esto les otorgó un entorno privilegiado, palacetes en Madrid, veraneos distinguidos, educación en internados ingleses y franceses, idiomas extranjeros y cultura refinada. La infancia de Constancia y Marichu estuvo marcada por el contraste entre un país atrasado social y económicamente y la burbuja cosmopolita en la que vivían. En las calles de Madrid había huelgas, desnutrición obrera y desigualdad rural. En su casa había institutrices británicas, recitales de piano y paseos en carruaje. Esta diferencia de perspectiva sería fundamental para explicar sus caminos opuestos. Una buscó derribar el sistema que le había dado privilegios. La otra quiso conservarlo y fortalecerlo. Cuentan que un día, mientras estaban en la playa de Biarritz, donde veraneaban, una niña pobre les robó las sandalias. En lugar de gritar, Constancia corrió tras ella y volvió 1 hora después, descalza y llorando. «Vive en una chabola con 7 hermanos», dijo. Marichu, indignada, respondió: «Pero era una ladrona». Aquella noche su madre las castigó a ambas. A Constancia por meterse donde no debía, a Marichu por falta de caridad cristiana. Esa era la España en la que vivían. La España de principios del siglo XX arrastraba profundas heridas. En lo económico, gran parte del país era agrícola y atrasado, con un reparto de la tierra muy desigual. En lo social, había una gran brecha entre la burguesía y los obreros. En el tema político, la Restauración se sostenía en el caciquismo y el fraude electoral. Y en el mundo cultural, había un debate creciente entre modernismo y tradición, entre secularización y catolicismo. Durante su adolescencia, la dictadura de Primo de Rivera, que prometía orden, terminó en fracaso, abriendo las puertas a la proclamación de la Segunda República en abril de 1931. Constancia nació en 1906. Desde joven sintió que la aristocracia femenina vivía encarcelada en su propio estatus. La vida social giraba en torno a bailes, matrimonios concertados y estrictas normas de conducta. Ella soñaba con otra vida. Tras educarse en Inglaterra, adquirió un espíritu independiente. Rechazó el destino que la familia había previsto para ella,
un matrimonio por conveniencia y un papel secundario. No obstante, inicialmente, en 1924, se casó con Manuel Bolín, un banquero vinculado a la aristocracia financiera. Una boda religiosa que se celebró en la capilla privada del Palacio de los Maura, sito en la calle Zurbano de Madrid. A todas vistas fue una boda arreglada para juntar dos fortunas, los Maura y los Bolín, banqueros malagueños con mucho dinero, pero menos prestigio que los Maura. Unos años después, comentaba su amiga Clara Campoamor, que se había casado con Manuel como quien firma un contrato. Ni siquiera había llorado el día de la boda, aunque sí al entender que había vendido su libertad por un apellido. Cuando en 1932 se divorció, amparada en la ley republicana recién aprobada, escandalizó a toda su familia. Era la primera mujer en la alta sociedad que rompía las normas patriarcales en público. Ese mismo año se casó civilmente con el general Ignacio Hidalgo de Cisneros, un militar procedente de una influyente familia carlista vasca que se convertiría durante la Guerra Civil en el jefe de la aviación republicana. Ambos eran figuras notables de la alta sociedad madrileña que, tras desafiar los valores conservadores de su entorno, se volcaron en el compromiso político y social. Durante los primeros años juntos, Constancia acompañó a Hidalgo en sus destinos diplomáticos como agregado aéreo en las embajadas españolas de Roma y Berlín. Esta etapa de vida cosmopolita les llevó a relacionarse con influyentes intelectuales y artistas, entre ellos Rafael Alberti y María Teresa León. Al regresar a Madrid en 1935, su domicilio se convirtió en un centro de encuentro del ambiente republicano y literario, frecuentado con figuras como Lorca, Buñuel, Neruda y Miguel Hernández. El compromiso político del matrimonio fue creciendo a medida que se agudizaba la crisis republicana. Constancia, alentada por las ideas de igualdad y modernización de la Nueva España, abrazó causas como la educación laica de la mujer y la protección social, involucrándose en redes civiles y feministas. Cuando estalló la Guerra Civil, en 1936, Constancia se afilió al Partido Comunista de España. Fue nombrada jefa de la Oficina de Prensa Extranjera de la República, donde organizó visitas de periodistas internacionales, como la de Ernest Hemingway, mostrando al mundo la causa republicana. También se dedicó a organizar la salida de niños de España hacia países seguros, como Rusia, Francia y Gran Bretaña, entre los que se encontraba su propia hija Luli, de 9 años, fruto de su primer matrimonio, y que se fue en la expedición que se dirigió hacia Rusia. No la volvería a ver hasta 1945. En febrero de 1939, cuando ya la guerra parecía tener un claro vencedor, el presidente Negrín envía a Constancia a Estados Unidos como un último intento para obtener ayuda económica para la República, pero ya la suerte estaba echada, y el final de la guerra sorprende a Constancia en ese país. Durante sus primeros meses de estancia allí, escribió, con la ayuda de la periodista Ruth McKenney, su autobiografía con el título In Place of Splendor, libro que fue un éxito y que llegó a situarse en la prensa especializada como uno de los mejores regalos para la Navidad de 1939. Este éxito le permitió establecer relaciones de amistad con la mujer del presidente de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, pero con el paso del tiempo esta relación se enfrió, quizá porque cara a las elecciones no le interesaba al presidente que su mujer tuviera una amiga afiliada al Partido Comunista, dado el peso del voto católico, o quizá porque las ideas políticas de Constancia chocaran con las de Eleanor. Tras la llegada de su marido a Estados Unidos, ambos deciden poner su residencia en México, donde llegaron en el verano de 1940. Allí, Constancia se convirtió en la líder de la comunidad de exiliados republicanos españoles.
trabajando además como secretaria en la Embajada de la Unión Soviética y participando en organizaciones como la Unión de Mujeres Españolas. Esta actividad de Constancia contrastaba con los problemas económicos que tenía Ignacio, pues todos los negocios que empezaba fracasaban, como fue el caso de la empresa creada para importar bebidas españolas de la marca Gomet. Además, veía con malos ojos las disputas internas entre los exiliados comunistas que no hacían más que debilitar al partido. Quizá poco expuesto por otras causas, lo cierto es que en mayo de 1941 el matrimonio se divorció, quedando una buena amistad entre ellos, e Ignacio Hidalgo de Cisneros inicia su regreso a Europa unos años después, ubicando su residencia definitiva en Rumanía, en donde falleció en 1966. En 1944, Constancia escribió una versión en español de su autobiografía publicada en 1939 en Estados Unidos, con el título de Doble Esplendor. Hubo que esperar hasta 1977, en que ya muerto Franco, se publicara este libro en España. En 1947, durante una semana y bajo el nombre falso de Laura Montes, Constancia regresó a Madrid para despedirse de su madre moribunda. Se alojó en una pensión de la calle Atocha, a 500 metros del palacio donde Marichu recibía a las damas de la sección femenina. Aquel Madrid que vio no se parecía en nada al que ella había luchado. Y así llegamos a la madrugada del 27 de enero de 1950, en el que el vehículo en que viajaba camino de la ciudad de Guatemala, con la misión de apoyar a la comunidad exiliada española, sufrió un accidente, muriendo de forma instantánea. Le acompañaba su amiga, la escritora británica Nancy Johnston, quien sobrevivió al accidente y a la que había conocido en su etapa en España durante la Guerra Civil. Su muerte conmocionó a los círculos republicanos y a la intelectualidad del exilio. Pablo Neruda asistió a su entierro y le dedicó una emotiva oración fúnebre, destacando su entrega y valentía. Con Constancia murió la España que soñó con reformas radicales, igualdad social y emancipación femenina, pero que terminó derrotada, dispersa por el mundo y cargada de nostalgia. Marichu, nacida en 1907, compartió con su hermana Constancia la misma educación refinada, pero no la misma mirada sobre el mundo. Para ella, la tradición no era una cárcel, sino un legado a proteger. Inició su educación en el Colegio Sagrado Corazón de Madrid, en donde estuvo hasta los 15 años. Durante los siguientes 5, sus padres decidieron que completara su formación en París, pero desde luego en una institución católica. A su regreso, conoció a Tomás Chávarri, un joven que procedía de la alta burguesía de aristocracia vasca, con intereses industriales que con el tiempo, y ejerciendo de agente de cambio y bolsa, hizo fortuna. La boda se oficializó en 1929 en el Palacio Episcopal de Madrid, recibiendo la bendición del obispo, siendo sin duda la boda más destacada de la alta sociedad de ese año. A la misma asistió, entre otros, un joven abogado que empezaba a destacar, de nombre José Antonio Primo de Rivera. De este matrimonio nacieron 5 hijos, entre ellos el que posteriormente sería el famoso director de cine Jaime Chávarri. El matrimonio era protagonista de numerosas actividades sociales, siendo amigos de familias influyentes, como de los Primo de Rivera, participando en los círculos más relevantes de la capital durante la Segunda República. Pronto se sintió atraída por la Falange, un movimiento nacional sindicalista liderado por José Antonio, inspirado en el fascismo italiano, y así ingresó en este partido en 1934, destacando su trabajo en la sección femenina, en donde mano a mano trabajó con Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador. Y así llegamos a junio de 1936. En esas fechas, Marichu estaba pasando sus vacaciones junto con sus hijos
en la finca de la Mata del Pirón, que la familia tenía en la provincia de Segovia, muy cerca de la granja. Tras tener noticias del alzamiento nacional, inmediatamente se puso a disposición de la autoridad militar del bando nacional. Mientras tanto, su marido, Tomás Chávarri, que se encontraba en Madrid, se refugió en la Embajada Argentina, en donde permaneció un tiempo considerable, protegido de posibles detenciones o represalias por parte de las fuerzas republicanas. Para Marichu, la guerra civil supuso un fuerte incremento de actividad, desempeñando un papel muy activo en la organización femenina del franquismo. Participó en la refundación de la sección femenina en Castilla, Galicia y León, convertida en el número 2 de la organización bajo la dirección de Pilar Primo de Rivera. Se instaló durante una temporada en la residencia de los Primos de Rivera en Salamanca y fue clave en establecer las nuevas estructuras locales de la sección femenina. Además, trabajó organizando las labores asistenciales en los hospitales que atendían a los heridos en el campo de batalla. Dentro de las estructuras franquistas fue designada delegada nacional de prensa y propaganda y directora de la revista Y, órgano propagandístico de la sección femenina, orientado a la formación ideológica de las mujeres en el nuevo régimen. Mantuvo una vida social e intelectual activa, destacándose por sus relaciones con literatos falangistas como Eugenio Montes y Dionisio Ribiejo, y fue fuente de inspiración para parte de la obra poética de este último. En definitiva, Marichu de la Mora vivió la guerra desde una intensa militancia activa y organizativa dentro del bando nacionalista, lejos de Madrid y separada de su marido, rodeada de mujeres y figuras clave del franquismo, y entregada a la causa de la Falange y al régimen de Franco. Tras finalizar la contienda militar, su cercanía a los círculos de poder la mantuvo en posiciones influyentes, especialmente en el periodismo de moda y sociedad. Dirigió publicaciones como Semana y La Moda, adaptando el estilo femenino a los valores oficiales del régimen, discurriendo su vida totalmente integrada en el aparato cultural franquista. Cuando se iniciaba la década de los 70, en lo que se conoce como el tardofranquismo, Marichu, junto con la princesa Smilja Mikhailovich, aprovecharon su experiencia y su red de contactos en el mundo de la moda y la comunicación, promoviendo la moda Athlete de Ibiza, a través de un estilo que reunía tradición, libertad y elegancia, apoyando los primeros desfiles y haciendo internacional el lema «Viste como quieras, pero con gusto». Ya durante la democracia, presidió el Círculo de Escritores de Moda, creando una red de escritores de Francia, Italia y España de profesionales de ese mundo. Marichu pasó de ser una figura asociada a la propaganda falangista a una gestora cultural en el ámbito de la moda. Su experiencia previa en medios y su red de contactos le permitieron mantenerse relevante sin chocar con el nuevo contexto democrático, un paso que muchos antiguos cuadros franquistas no lograron dar. En el 2001, a la edad de 94 años, murió en su finca segoviana. Su trayectoria vital simboliza la España vencedora y tradicional. El contraste entre Constancia y Marichu no es solo ideológico, es vital. Constancia rompió con su clase, desafió las convenciones, abrazó el comunismo y acabó en el exilio. Marichu abrazó el nacionalismo autoritario, se integró en el aparato del Estado y vivió una larga vida en España. Sus biografías reflejan un conflicto que desgarró familias enteras. No se trató solo de diferencias políticas, fue un choque de visiones sobre la sociedad, la religión, la mujer y el poder. La historia de estas hermanas es la historia de las dos Españas. La España republicana, con reformas sociales, derechos civiles, laicismo y una apuesta por la igualdad. La España nacionalista, defensora de la tradición, la Iglesia y el orden jerárquico. La guerra civil convirtió estas diferencias
en violencia fratricida. En un mismo hogar podrían convivir un comunista y un falangista. Hermanos podrían verse en bandos opuestos, como ocurrió con Constanza y Marichu. Este conflicto, prolongado por décadas de la dictadura, dejó heridas que aún hoy marcan la memoria histórica. La historia de estas hermanas permite humanizar la gran narrativa de las dos Españas. No se trata de un análisis abstracto de ideologías, sino de dos mujeres que, partiendo de la misma cuna, encarnaron opciones vitales y políticas opuestas. Al final, su historia nos recuerda que las guerras no se libran solo en los frentes, también en las casas, en las esferas familiares, en los vínculos más íntimos. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.